Buenas noches, hermanos. La alabanza que acabamos de cantar en una parte dice lo siguiente: a sus pies un día me entregué y mi alma él salvó por fe. Ahora puedo comprender el gran amor que siempre ha tenido mi Señor. Con ese pensamiento de que hemos sido salvos por la fe, vamos a orar a nuestro Dios para pedir su dirección en este estudio. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos hace sentir seguridad en cuanto a la salvación que nos has dado como un regalo que no merecemos. Pero para profundizar, Señor, en esta verdad eterna, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos indique, Señor, las cosas que hemos de creer respecto a ello, para que traiga consolación a nuestras vidas y para que, Señor, también traiga gratitud y adoración a tu nombre. Sé, Señor, con nosotros en esta exposición, dándonos esa luz que te rogamos humildemente en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pensarán que la Semana de la Reforma tiene mucha utilidad o a veces se les hace pesado. No sé cuál sea la opinión de ustedes, pero yo creo que es importante porque es un momento en donde hacemos una pausa respecto de todos los temas o estudios que venimos viendo de manera cotidiana y nos enfocamos en algo, en las doctrinas que cree la Iglesia reformada. Y es un buen momento, pienso yo, para dar gracias a Dios por los reformadores y su obra. Porque cuando uno está caminando hacia un lugar que no le conviene, hacia un lugar que lo pone en riesgo e incluso está poniendo en peligro su vida, uno agradece un consejo, una recomendación y uno agradece que le digan la verdad, que está equivocado. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Con la ayuda de Dios expusieron a la sociedad de aquel entonces y a la iglesia a la que ellos pertenecían que estaban yendo hacia un camino equivocado que muy seguramente les iba a traer la condenación eterna porque estaban completamente ya separados de lo que dice la Escritura. Entonces hacemos una pausa de lo que venimos viendo a lo largo del año y meditando en la palabra de nuestro Dios y damos gracias a Dios por esas personas que lo usó para traernos a la verdad. Pero también es un momento importante para que nosotros nos dediquemos a estudiar la doctrina bíblica. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero no es fácil profundizar en las verdades de la Biblia y tenerlas bien estudiadas y bien a la mano. No es muy sencillo, necesita toda nuestra concentración, necesitamos toda la luz que nos pueda dar el Espíritu de Dios, porque son cosas muy importantes. Ayer se decía, ¿no? Son cosas tan profundas y tan ilógicas para el ser humano normal que hay gente que considera que son locura. Y dice la Biblia, y si fueran locura, lo loco de Dios es mucho más sabio que lo necio de los hombres. Así que hacemos bien en consultar estos temas, aunque no sea sencillo. Y vamos a concentrarnos hoy en la doctrina central que expusieron los reformadores. Se dice, no sin razón, que la doctrina de la salvación por la fe es el corazón de la Reforma, sino el corazón de las Escrituras. Yo soy salvo por la fe en Cristo. Y en eso se centra toda la Biblia. Y en eso se centra todo el plan de salvación de Dios. Y para llegar a este punto, pues tenemos que recapitular lo que se vio el día lunes y el día martes. Nosotros ya aprendimos que a causa de nuestro comportamiento perverso, esto es a causa del pecado, ¿qué merecemos? La ira y la maldición de Dios. Merecemos enfrentarnos cara a cara a Dios para darle cuentas de nuestros actos, porque Él no nos creó pecadores, Él nos creó justos, pero en nuestro corazón, a través de Adán, decidimos rebelarnos en contra de Él. Podemos decir que a través de Adán traemos el pecado en la sangre y ello nos imposibilita acercarnos a Dios. Espiritualmente hablando, dice la carta a los Romanos que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y esto pues nos hace estar separados
para siempre de Él. ¿Qué merecemos? Un castigo justo y severo que corresponde a nuestras faltas, que son graves y constantes. Eso es lo que vimos el día 1. ¿De qué tengo que ser salvo? Pues del castigo que merecen mis pecados, porque le he fallado a Dios un sinnúmero de veces. El día martes dijimos que pues no estaba todo perdido, porque como Dios es grande en amor, nos da una nueva oportunidad de borrar nuestras faltas, nuestras culpas, de eliminar la pena que merecíamos porque alguien la hizo suya, porque alguien la tomó para sí, porque alguien nos sustituyó en ese lugar que merecíamos nosotros para purgar nuestros pecados. Y ese lugar era la cruz, donde el Señor Jesús dio su vida. Entonces, Dios nos da esa gran bendición de poder ser restaurados a su presencia, de poder ser nuevamente considerados como criaturas a la imagen de Él, sin la mancha del pecado, a través de la obra de Cristo en la cruz, que es lo que se vio el día de ayer. En la cruz vimos cómo Dios obró con sabiduría, porque a nadie se le hubiera ocurrido trazar un plan de salvación tan perfecto, tan completo, tan eficaz, en el que participara Dios mismo de manera precisa, oportuna, completa y certera, haciéndose cargo Él en persona de hacer todo lo necesario, todo lo que se requería para restituirnos al estado glorioso en que Él nos creó. Ahí vimos también que en la cruz del Calvario Él mostró su poder, porque venció todas las fuerzas malignas, espirituales malignas, y también venció todos los poderes de las tinieblas que, comandados por Satanás, han dominado a la humanidad, porque ellos, principalmente Satanás, subyugó al hombre cuando lo logró engañar y lo hizo pecar, no porque el hombre no tuviera parte o responsabilidad, pero hubo alguien ahí instrumentando. Dice que la serpiente era astuta y se allegó, dice el libro de Génesis, en el capítulo 3, a la mujer, y puso en duda lo que Dios había dicho. Bueno, vemos ahí su poder, porque pues venció a estos poderes espirituales de las tinieblas y así nos dio libertad. Pero también en la cruz vemos la misericordia de Dios. Evitó darnos lo que merecíamos, evitó darnos el castigo que correspondía a nuestros pecados. Y vemos también su amor, porque cuando Él nos encontró en una condición lamentable, miserable y con un destino que era la perdición o condenación eterna, se conmovió a tal grado que se puso en nuestro lugar para recibir el castigo que era para nosotros, que era el momento en donde Dios iba a descargar su ira por nuestra desobediencia. Ahí Él nos sustituyó. Y cuando Dios juzgó nuestros pecados, los juzgó en Cristo. Entonces, de menos encontramos que en la cruz Dios mostró su sabiduría, su poder, su misericordia, su amor, pero también hay otros beneficios. En la cruz obtenemos, por supuesto, el perdón de nuestros pecados, pero en la cruz se nos traslada, se nos traspasa la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Nuestra cuenta está llena, como veíamos ayer, completamente llena de todo lo mal que hemos hecho, de todo lo que nosotros nos hemos apartado de Dios, pero Él rompió esa lista y nos trasladó la justicia de Cristo a nuestra cuenta para que todo lo que nos acusaba quedara en blanco. Rayó, dice, rayando la cédula de ritos, el versículo que leímos ayer, lo talló de manera que quedaron borradas las acusaciones en nuestra contra y se trasladó la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Nos libró del dominio del pecado y de los poderes de las tinieblas, como lo mencioné anteriormente, porque ellos nos habían subyugado al obedecer o al hacer caso a su voz, que puso en duda lo que Dios nos mandó, pero también nos dio victoria sobre nuestros propios anhelos, sobre nuestros impulsos, sobre aquellas cosas que nosotros sentimos y que son pecaminosas, de aquella tendencia que tenemos nosotros hacia el pecado, porque siempre estamos como tentados a rebasar esa línea, a ver qué
qué pasa, a ver qué se siente. Un poco esa actitud de Adán la guardamos hoy nosotros, ¿no? Porque mientras Dios dice una cosa, nosotros pensamos, ¿y será? Bueno, nuestra carne, como ya está manchada por el pecado, está tentada a rebasar esa línea. Pero también obtenemos victoria sobre la muerte, porque la condenación eterna para nosotros se transforma en una vida eterna. Dios nos hace nacer de nuevo y no tendremos fin o un fin lamentable cuando vamos a estar con Él por la eternidad, porque Él ya perdonó todos nuestros pecados, quitó todo lo que impedía que nos acercáramos a Él. Cristo en la cruz nos convirtió en el objeto del amor de Dios en lugar de ser el objeto de su ira. En la cruz también Él nos da la posibilidad de llegar al cielo, de estar con Él para la eternidad, que fue para lo que Él nos creó y de lo que nosotros quedamos privados o excluidos al momento en que pecamos, no solo en Adán, sino cada uno en lo particular. Y bueno, todos esos beneficios, ¿qué les parecen a ustedes? Son maravillosos. Simple y sencillamente son cosas que nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender. ¿Cómo es posible que Dios nos haya amado tanto cuando le fallamos en Adán, pero también en el día a día? Y quisiéramos apropiarnos de esos beneficios que Él logró por su muerte en la cruz. Pero ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Si es que hubiera algo que hacer, y por ahí vamos a empezar. ¿Cómo obtengo la salvación? ¿Cómo dejo de ser objeto de la ira de Dios y soy objeto de su gracia y de su amor? ¿Cómo me apropio de los beneficios de la cruz? Mediante la fe. No hay otra manera. No hay forma de obtener la salvación sino a través de la fe. Así que no hay nada que podamos hacer. Y esto lo enseña Dios desde el Antiguo Testamento, según vimos en el pasaje de Romanos 4:4. Nos vamos a ir adentrando a las Escrituras. ¿Qué es eso de la fe? ¿Y la fe en qué o en quién? Porque no es cualquier fe. La fe salvadora, la fe salvífica, la fe que nos lleva a la presencia eterna de Dios y nos deja nuestras cuentas en ceros, es una confianza que se deposita en la persona de Jesucristo. Es creer, es poner nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que Dios ha dicho y en lo que Él ha hecho cuando nos describe cuál es nuestra situación respecto de Él. Hay que creerle lo que ha dicho, y aquí está en su palabra, y lo que ha hecho. Lo hizo en la cruz. Hay que tener confianza en ello, hay que poner toda nuestra esperanza en ello. Porque ahí nos dice Dios quiénes somos, de dónde nos sacó, a dónde nos quiere llevar. Si nosotros aceptamos la sustitución que por amor hizo Cristo en la cruz del Calvario, llevando en sí el castigo por nuestros pecados. Así que no es una fe simple, es una expresión que proviene del corazón, no es de labios para afuera, no es decir como mucha gente lo hace, yo creo en Dios, sino es una confesión que nos hace salvos porque de por medio hay una aceptación veraz, sincera, convencida y con todo nuestro consentimiento. Esa es la fe que nos salva. Creerle a Dios en lo que Él ha dicho y en lo que Él ha hecho cuando nos describe cuál es nuestra condición respecto de Él. ¿Y qué pasa en síntesis? Hay que creer en que Dios es nuestro creador en primer momento, que nos creó puros y sin mancha, que cuando le dio al hombre la libertad de obedecerlo o no, el hombre decidió no obedecer porque le pareció más atractivo. Que esa desobediencia trae consecuencias muy serias, que es la muerte eterna, porque es pecado contra Dios, es un acto de rebelión en contra de Dios, pero que hay una solución, porque hay alguien dispuesto a pagar por nuestros pecados, que es Cristo, y que su sacrificio es completo, suficiente, bastante, y lo creemos y nos lo apropiamos y estamos convencidos de ello y ponemos nuestra esperanza en ello, y así somos salvos. Así tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios, de pasar con Él la eternidad a pesar de lo que hayamos hecho. Y bueno,
Les decía que desde el Antiguo Testamento Dios enseñó que la justificación es por medio de la fe. Y vámonos a Romanos 4, versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. ¿Abraham era justo? Ya analizamos su vida. Era justo cuando hizo pasar a su esposa como su hermana, aunque había una verdad por allí, era medio verdad. Era justo cuando se apresuró a tener un hijo con una esclava y luego corrió a la esclava y al hijo de la casa. En estricto sentido fue justo. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay justo ni aún uno. ¿Hay quien tenga una vida perfecta? Nadie. Aún hoy, cuando prevalece el relativismo y dice, pues depende en base a qué sostengamos que alguien es justo, nadie puede afirmar que hay un hombre perfecto. Crea usted en lo que crea, nadie puede sostener que hay un hombre intachable, perfecto, completamente, que nunca haya pecado en su vida. Y si eso lo entendemos y lo vemos, lo comprendemos nosotros, ¿qué no será Dios el que nos evalúe correctamente y nos pueda decir con todo el derecho que todos hemos pecado, que no hay quien haga lo bueno? Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Pero bueno, dice este versículo: creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Fue Abraham aceptado por Dios porque le creyó a Dios la promesa que le hizo, y no porque haya tenido una vida intachable. Abraham no fue aceptado por Dios en razón de tener buenas obras o un buen comportamiento. Él a lo largo de su vida se equivocó y hay cosas que la Biblia registra y otras que seguramente pues él cometió y no están en la palabra de nuestro Dios, pero que no nos hace falta conocer porque no hay justo ni aun uno. Pero la fe que depositó en Dios hizo que Dios lo considerara como justo, aunque no lo era. ¿Qué tomó en cuenta Dios respecto de Abraham? Que era una persona con una perfección moral absoluta, no, sino que le creyó. Cuando Dios se acercó a Abraham y le hizo una promesa y Abraham le creyó, esa fe le fue tomada por justicia. Eso es lo que nos enseña la Biblia desde el Antiguo Testamento, porque se está retomando el pasaje de Génesis 15, versículo 6. Dios le hizo una promesa, Abraham le creyó a Dios y no se ganó Abraham la aprobación de Dios por obras, sino fue aceptado como justo delante de Dios por fe. Y bueno, ¿qué dicen los salmos? El versículo 6 nos lleva a los salmos, así como el versículo 3 nos llevó a Génesis 15, el versículo 6 en adelante nos lleva a los salmos, al Salmo 32, versículos 1 en adelante. Y desde el Antiguo Testamento Dios decía, bienaventurado, o sea, muy, pero muy feliz, aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea que hay un tercero que perdona sus iniquidades. No es él mismo el que se lava, el que se limpia, el que purga sus culpas haciendo cosas buenas. Dice, hay mucha felicidad en aquellos cuyas iniquidades les son perdonadas por otro y cuyos pecados son cubiertos por otro. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Quién te considera inocente? Dios. Y eres muy feliz cuando Dios no te imputa tus pecados. Otro pasaje más en donde en el Antiguo Testamento se nos dice que la fe es la que nos habilita a estar delante de la presencia de Dios para la eternidad. Habacuc 2:4. En Habacuc 2:4 Dios dice que el justo en su fe vivirá. ¿Por qué podemos adquirir la vida eterna? Porque depositamos nuestra fe en Dios. Si Dios me dice, puedes tener vida eterna, pero necesito que te arrepientas de tus pecados y me entregues tu voluntad, le creemos a Dios y vivimos en esa fe. Así que el hombre que se sabe justificado por la fe, sabe que es salvo. Y quien escucha este mensaje y lo cree de todo corazón,
de forma genuina, es salvo. Y vamos a ver qué es lo que apuntala esta afirmación de que solamente se es salvo por fe y que no se tiene que hacer nada, porque no se puede hacer nada, porque nada que pudiéramos hacer es suficiente, y vamos paso por paso. ¿Por qué se es salvo de la ira de Dios, del castigo eterno, de la condenación eterna? Por la fe, porque Dios lo dijo. Y Dios ese es lo primero en lo que vamos a reflexionar. Dios es el que establece las reglas. Dios es nuestro hacedor. Dios es con quien debemos reconciliarnos. Y si Dios dice, la manera de reconciliarte conmigo es la fe y no las obras, entonces, ¿qué es lo que habremos de hacer? Atender sus indicaciones y aceptar que la salvación es por fe, renunciar a mis esfuerzos, a mi buena conducta, a mis aportaciones, a mi contribución, porque Dios, que es el que pone las reglas y es a quien queremos acercarnos, con quien queremos reconciliarnos, ha establecido que el camino para obtener la salvación es la fe. Y bueno, ese es el primer punto. ¿Por qué soy salvo por la fe y no por obras? Porque Dios lo dice. Y Él es quien puede disponer la manera en que nos acerquemos a Él. Y es mediante el creer y no por el hacer. Porque la Biblia así nos lo enseña cuando Dios nos lo ha revelado de esa manera. Y de nuevo, como lo comentábamos hace unos días, si algo se tenía que hacer, lo hizo Cristo y no nosotros. Ya lo hizo Dios, lo hizo en la cruz, en la persona de Jesucristo, y lo que se tenía que hacer implicó un precio muy alto, la propia vida de Dios, hecho de carne en Jesucristo, inocente por completo, apropiándose por las culpas de todos nosotros. ¿Qué puede competir contra eso? Contra ese sacrificio tan amplio, tan perfecto, tan grande, tan puro. Nada. Veamos qué dice Gálatas 3:16, que es el versículo que repasamos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Dios no te considera santo ni apto para estar con Él, porque hagas las cosas lo mejor posible, para lo cual la ley te ayuda, la ley es tu guía, la ley te dice, mira, esto es lo óptimo, esto es lo bueno, esto es lo que le agrada a Dios. Y aunque nosotros nos esforzáramos en hacer todo, dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, por las obras buenas que hagamos en conformidad con la ley, que nos da esos estándares o parámetros que Dios exige, sino es justificado por la fe de Jesucristo, por confiar en Jesucristo, por creer en Jesucristo, por creer en lo que Él hizo en la cruz. Y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. De nuevo, nos habla por segunda ocasión en este versículo en que al creer somos justificados porque estamos creyendo en Jesucristo y no estamos confiando en un buen comportamiento que aquí equiparamos a las obras de la ley. Y dice, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Dios dispuso que el medio de acercarnos a Él sea Jesucristo, lo que Él hizo, y nosotros lo creemos por fe. Confiamos en que eso es la verdad, solo la verdad es lo suficiente, lo necesario, en eso ponemos nuestra esperanza y así somos salvos. En segundo lugar, no es que solo Dios haya puesto las reglas y por eso tengamos que creer por fe, sino porque lo que hizo Cristo en la cruz fue suficiente. Al ser nuestro Señor Jesucristo completamente santo, completamente inocente, puede hacernos partícipes de su santidad, puede trasladarnos esa santidad e inocencia al ofrecerse voluntariamente para sustituirnos en la cruz del Calvario. Allí Dios juzgó y castigó todos los pecados cometidos por el hombre, pero lo hizo de una manera tan perfecta que no se necesita complementar con nada más. Dios es perfecto, la justicia de Cristo y su santidad son completas, que no necesitan ninguna contribución de nada ni de nadie. Así que lo que hizo Cristo es suficiente. Y si nosotros ponemos en la fe en ello, basta y sobra para ser salvos. No necesitamos contribuir con un buen comportamiento. No, Dios no necesita nuestra ayuda, nuestra colaboración. No hay nada
con lo que se pueda complementar su obra, porque Él expió nuestros pecados de manera perfecta. Basta con lo que Él hizo, no se necesita más. Veamos Hebreos 10, versículos 12 al 14. Hebreos 10, versículos 12 al 14. Dice: pero hablando del Señor Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ojo lo que dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, no se necesita más. Perfección para siempre, perfección completa y absoluta. Así que la salvación por medio de la fe está basada en que lo que Cristo hizo fue suficiente y no se necesita más. Ahora, al contrario, cualquier cosa que nosotros pudiésemos hacer es insuficiente. Mientras lo que Él hizo es bastante, lo que nosotros podamos hacer es insuficiente. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son tantísimos, tantos, que con nada alcanzaríamos a lograr el perdón por haberlos cometido. ¿Alguien lleva la cuenta de sus pecados? No, ¿verdad? Es que si no ya me enojé, si no ya defraudé, si no ya sentí vanidad, si no ya mentí. Hoy en el día lo hice varias veces, pero en esta semana y en este último año y en los 40 años de vida que tengo y en los 80 y cuando yo era niño y era rebelde y desafiaba a mis papás y hacía una rabieta y cuando me peleaba con mi hermano siendo niño, llevamos esa cuenta, ¿no? Imagínense ustedes si no llevamos la cuenta, menos vamos a saber cómo saldar esa cuenta. Tantísimos son nuestros pecados que con nada alcanzaríamos el perdón por haberlos cometido. Solo Dios sabe cuántos pecados hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Y ya dijimos que aún hoy, cuando la gente pone en duda muchas verdades, nadie puede afirmar que hay un solo hombre completamente limpio, completamente íntegro. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque ese es el precio que se debe pagar por el pecado. Así que el mejor esfuerzo resulta insuficiente, porque nuestra cuenta está larga, es enorme. Y nuestro mejor esfuerzo no logra restituirnos delante de Dios. Aunque viviéramos toda la vida y cometiésemos un solo pecado, eso ya nos manchó. Aunque tratáramos de no cometer un pecado, eso no se puede. Es imposible porque vivimos en un constante estado de violación a la ley de Dios. Tal vez hasta la mayor parte del tiempo violamos la ley de Dios porque decimos, ay, qué bonito chaleco trae la hermana. Pero sería mejor si me lo pusiera yo. Eso ya es codicia. Oigan, me dice nuestro jefe, ¿por qué llegó tarde? Es que hubo un choque en la carretera. ¿Cuál choque si nos levantamos más tarde de lo que debíamos? Si no fallamos en una cosa o en otra, porque Dios nos creó intachables. Pero hemos cometido el pecado y al parecer nos agradó porque esa es la tendencia del hombre, el hombre sin Dios. Y bueno, entonces mientras lo que Dios hizo en la cruz fue suficiente, cualquier cosa que nosotros hagamos será insuficiente. Necesitaríamos ser intachables, tener un carácter moral perfecto delante de Dios, y esto requeriría que toda nuestra vida la viviéramos sin cometer un solo pecado, toda la vida, y eso es imposible. Por eso es necesario que seamos salvos por la fe, porque nuestras obras buenas no equilibran todo lo malo que hemos hecho. Ni siquiera sabemos cuánto mal hemos hecho como para poder pagar una cuenta. ¿Ustedes pagarían una cuenta que no saben a cuánto asciende? Vengo a pagar mi cuenta, hermana. ¿Cuánto debe? Pues no sé. Uy, pues no. Ay, empezamos mal. ¿Cómo vamos a pagar algo que no sabemos que debemos, estando conscientes que asciende a una cantidad exorbitante? Bueno, ese es el tercer punto. Cuarto punto, ¿por qué la salvación debe ser por fe? No solo porque Dios lo dijo, porque lo que Él le hizo es suficiente, por lo que yo haga sea insuficiente, sino porque si yo pudiera aportar o contribuir con algo para mi salvación, aparte de que
hago o pienso que lo que hizo Cristo fue insuficiente porque necesito darle una ayudadita, esto conllevaría a comprometer a Dios a que tomara en cuenta mi contribución como un derecho, como si Dios estuviera en deuda conmigo. Como yo hice una pequeña contribución, como tengo un buen comportamiento, ahora ya tengo un derecho. Y el que está en deuda conmigo es Dios, ya está comprometido a tomar en cuenta esa pequeña contribución, por mínima que sea, como un derecho a mi favor, como para irle restando puntos a mi deuda. Y eso es inadmisible. Porque la Biblia nos enseña que a causa del pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no tiene derecho a reclamar nada. Y no puede hacer nada tampoco. Ustedes han visto un muerto que se levante y se dé respiración o se conecte a un suero para obtener la vida. La vida la recibe de alguien más, y eso es lo que enseña la Biblia en lo espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos hacer nada para recobrar la vida. Y estando muertos en los delitos y pecados, ¿cómo vamos a reclamar un derecho para nosotros? Porque hemos hecho algo bueno, porque hay algo que puede anotar Dios a mi favor. Romanos 4:4. Veamos qué dice la Escritura en esta parte. Dice: empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Cuando alguien trabaja y llega la hora de pagarle, es una gratificación, es un favor, es un regalo lo que se le da como salario. No, ya es una deuda, ya quedó comprometido el patrón, y eso no pasa en la salvación. Si tú obras y alegas tener un derecho, entonces ya no habría un regalo por parte de Dios, sino Dios se vería comprometido contigo, como el patrón se ve obligado a pagarle al trabajador que ya estuvo a su servicio, y eso no pasa en la salvación, porque está basada en la fe y no en las obras, no en un derecho que Dios tenga que respetarnos y por el cual tenga que recompensarnos. Y otra de las cosas por las cuales es que no podemos basar nuestra salvación en las obras es que, como las obras provienen de uno mismo y uno está manchado por el pecado, las obras buenas que podamos hacer pues dejan de ser buenas porque también van manchadas por el pecado. Y es aquí, les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Si nuestro hermano Cruz hoy viniera y me dice: hermana, traigo esta ofrenda para que se reparen todos los muebles del templo. Ay, sí, hermano, qué bien que pues ¿cómo es posible que traiga esta ofrenda de este monto? Pues se lo agradecemos. Pues es que pues resulta que pues es de una letra de cambio que le di a uno de mis primos, y pues resulta que pues me hice de un dinerito, pero pues ahí llevo una ganancia extra. Ya su ofrenda está manchada. Hay una aportación de corazón a lo mejor, pero proviene de un acto no correcto. O como aquel que decide construir una iglesia, una edificación, un templo, no destinado a Dios, por supuesto, con el producto de un fraude, con el producto del narcotráfico, con el producto de un secuestro. Y hay quienes así, ¿no se acuerdan que hasta en nuestro país existía el término de las narcolimosnas? Y nuestras mejores obras participan de ello, como vienen o provienen de una fuente pecaminosa, contaminada, ya están manchadas, ya no sirven para nada. Entonces, por eso la salvación tampoco puede ser por obras, porque su origen no es 100% puro, provienen de un corazón que no es limpio. Y último punto: si Dios nos escogió para salvarnos desde antes de la fundación del mundo, ¿qué buena obra habíamos hecho? Ninguna. Vamos a ver qué dice Efesios 1:4. Ya nada más por colocarnos en el tiempo. Dice Efesios 1:4 lo siguiente. Dice:
Bueno, desde el 3, porque es la introducción, hay una alabanza, una expresión de adoración a Dios en el versículo 3 y la razón viene en el 4. Dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Desde cuándo Dios nos otorgó la salvación? Antes de la fundación del mundo. Y si no existíamos nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros antecesores, ¿qué intervención podíamos haber tenido nosotros mediante una buena obra que no habíamos realizado? Las obras son posteriores a la fe. Si hay obras que Dios toma en cuenta, son las posteriores a la fe en Cristo. No cosas que hagamos nosotros sin tener fe en Cristo. Esas obras no sirven. La salvación no se puede comprar, no se puede pagar por ella, ni siquiera se merece. Es imposible que un hombre tenga una vida perfecta como para que Dios le dé salvación. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la muerte es la separación de Dios. No podíamos acercarnos a Dios bajo ninguna circunstancia, ni por más que lo querramos, ni por más que lo deseemos, y mucho menos tenemos derecho. Y no hay con qué podamos pagar para lograr esa cercanía con Dios, esa restitución al estado en que Él nos creó. ¿Y qué implica eso, estar muerto? Pues a un muerto no puedes platicar con él, no te puedes relacionar con él, no puedes convivir con él, no puedes compartir nada con él. Es más, hay un momento en que ya ni se puede uno acercar a él, si no se pone en riesgo la salud o si no es que por la descomposición ya no es momento. Así, nosotros estábamos completamente separados de Dios, no nos podíamos relacionar con Él, no podíamos platicar con Él, no podíamos ser parte de su amor ni de su objeto, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero alguien vino a darnos vida, porque nos dio su vida, porque puso su vida en lugar de la nuestra cuando Dios juzgó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que, concluyendo, la salvación, los méritos de Cristo en la cruz nos los apropiamos por fe, porque nada compite con esa fe y con ese hecho portentoso que se nos da gratis, porque dice el versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos justificados gratuitamente, a ti no te cuesta nada y el instrumento es la fe. Para que seas salvo, solo debes tener fe, para ser objeto de la gracia de Dios, para que gratuitamente se te otorgue la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, el corazón de la reforma. Y esto no es de vosotros. Tú no participas en nada, ni siquiera en la fe, porque la fe es un don de Dios. ¿Qué papel tienen las obras o en qué lugar están? Las obras son el fruto de una fe sincera, de una fe genuina. Alguien que se sabe rescatado y perdonado por Cristo amolda su conducta a lo que Dios quiere. Obra bien. Y esas obras incluso Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios lo dice así en Efesios 2, por revelación divina al apóstol Pablo. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Las obras que Dios acepta no nos llevan a salvación, son el fruto de una fe genuina, porque la fe no está muerta, la fe produce frutos. Y de ahí lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 y 17. No olviden que estamos concluyendo. El papel de las obras es posterior. Las obras que Dios toma en cuenta son las posteriores a la salvación que hemos recibido por fe, porque hay que actuar en concordancia, en consecuencia, en gratitud a esa salvación que hemos recibido, porque la fe genuina, la fe salvífica no es estéril, y si no tiene frutos es una fe muerta, dice Santiago 2, 14 y 17. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Una fe eficaz, salvífica y auténtica produce frutos, no permanece estéril. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. Mi profesión de fe fue de labios hacia afuera. ¿Es un autoengaño, una autoconsolación? ¿O es con una sinceridad, con un convencimiento tal que subyuga mi voluntad y me lleva a hacer cosas para la gloria de Dios? A ese bien hacer, a esas buenas obras que Él preparó de antemano, para que una vez que ya hubiésemos creído, en respuesta a esa fe, anduviésemos en esas obras, practicáramos esas obras. Y bueno, en el plan de salvación Dios no dejó nada al azar. Dios no dejó nada a nuestra opción o a nuestro entender o a nuestra interpretación. Dios ya lo hizo todo. No tenemos que contribuir con nada. Aún la fe es un regalo de Dios y esto nos debe hacer reflexionar en que no hay un amor tan grande como ese. El perdón de nuestros pecados de manera gratuita, con solo creerlo de una manera consciente, de una manera veraz, de una manera sincera. La sola fe, o la fe en Cristo, o la salvación únicamente por medio de Cristo, es una de las enseñanzas que rescató la Reforma. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esos hombres? Pero más allá de eso, ¿cómo no darle gracias por lo que hizo por nosotros en la cruz? Porque con su sangre nos ha salvado y su poder nos ha sanado. Así también lo cantamos previo a este estudio. Dios quiera que nosotros valoremos esa salvación que Él nos ofrece y lo hagamos día con día con una vida que glorifique solo a Él, dice el mismo himno que cantamos. Y si llego a obtener alguna cosa, lo llevo como tributo al Calvario. Pero también, si no hemos nosotros asegurado esa fe, si no la hemos recibido de manera sincera, fidedigna, convencida, real, si no hemos renunciado a nuestros apetitos, a nuestros impulsos, a nuestros deseos que no agradan a Dios, es el momento de hacerlo. Bien vale la pena, toda la eternidad al lado de Dios, restaurados a su imagen, sin ninguna culpa, sin ninguna acusación, sin nada que deber, sin nada que pagar. Bien vale la pena. Reflexionemos eso en este momento. Dios nos da esa oportunidad de ser salvos, de estar a su lado, de no recibir su ira, su castigo, de no seguir enemistados con Él por fe, dándole el control de nuestras vidas, mostrándole nuestro arrepentimiento y teniendo una vida conforme a lo que Él manda, en gratitud por esa salvación que de ninguna manera podríamos comprar u obtener, o lograr o conseguir, porque la salvación es únicamente por la fe en la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario en nuestro favor. Dios bendiga la exposición de su palabra y nos traiga a esta salvación que nos otorga de manera gratuita e inmerecida. Amén.